tenemos doble porción de la Torá. Recordemos que llevamos un ciclo anual de estudio de la bendita Torá, que se divide en 54 porciones en total. Cada semana estudiamos una porción, pero hay semanas que nos toca doble porción por cuestiones del calendario, ¿verdad? Y esta semana nos ha tocado estudiar dos porciones que llevan por nombre hebreo Tazria y Metzora. Tazria y Metzora. Estas porciones, sus nombres significan respectivamente ella concibe y leproso. Entonces es muy interesante los nombres hebreos de estas porciones, porque nos presentan un escenario profético acerca de su majestad, de nuestro bendito Redentor Yeshua, por diferentes razones. Pero bueno, hoy no vamos a ver eso, hoy no vamos a hablar del lado profético de estas porciones, pero vamos a hablar de un tema, hermanos, que se destaca pues prácticamente en las dos porciones. Hay un tema que se destaca muchísimo. ¿Cuál piensan ustedes que es ese tema que se destaca ahí? En ambas porciones, del que se habla pues y otra vez. ¿Ande? Pureza, purificación, bueno, sí. ¿Por qué? Comienza la porción Sarat, perdón, que después en la siguiente porción pues continúa, ¿verdad? Se sigue también enfatizando, y ese tema es el tema de Sarat. Por eso me salió la palabra Sarat, que se parece como Tazria, pero es Sarat. Esta palabra hebrea Sarat es traducida normalmente como lepra al español. Sin embargo, pues no es la lepra que nosotros conocemos, o la lepra que hoy en día le da a personas. No es la lepra de la que habla la Biblia, no es la lepra que hoy padecen todavía algunas personas. O sea, la lepra de la que habla la Biblia ya no le da a nadie hoy en día, para que se entienda mejor. Ya nadie padece lepra bíblica. Entonces, nuestro tema de hoy es ese, o sea, es una pregunta, se lo puse por ahí en la página de Facebook, esta pregunta: ¿por qué no hay Sarat hoy en día? O sea, ¿por qué hoy nadie se enferma de Sarat, que se traduce como lepra? Entonces, en ambas porciones que estudiamos en esta semana se toca el tema del Sarat. Incluso en una de las reflexiones decíamos que la palabra que utiliza la Torá para referirse a Sarat también es una que es nega, que es aflicción por Sarat. O sea, sufres, estás afligido porque padeces Sarat, que padeces lepra. Y decíamos que la palabra hebrea
que se utiliza o se traduce como aflicción, se escribe las mismas letras hebreas que la palabra oneg, que es, digamos, lo contrario de aflicción. Este es más bien como deleite, me deleito. Y esto es muy interesante en el idioma hebreo porque ambas palabras se escriben. Sarat, la palabra hebrea sarat, es traducida como lepra, la aflicción. Nos enseña la escritura, es una aflicción o es un padecimiento de carácter espiritual. O sea, la lepra de la que habla la Biblia es un padecimiento del espíritu. Si lo queremos ver como una enfermedad, bueno, tendríamos que decir entonces que la lepra bíblica es una enfermedad espiritual que se manifiesta en lo físico. Porque sí, o sea, las personas sí les salían algunas llagas en el cuerpo, la piel cambiaba de color, se ponía como blanca. Entonces sí había una aflicción en el cuerpo, pero el origen de la enfermedad era espiritual. Entonces por eso una persona que se enfermaba de lepra, ¿a dónde iba? Con el sacerdote. No iba con el doctor, iba con el sacerdote porque su enfermedad era de origen espiritual. Entonces, ¿qué más nos dice la escritura sobre el sarat? ¿Qué más nos dice la escritura sobre esta enfermedad que se traduce como lepra? Además de que su origen es espiritual, ¿qué más nos dice? Si una persona contraía lepra, si de pronto aparecía afectado por sarat, ¿qué tenía que hacer la persona? Presentarse al sacerdote primero. Para que diera el dictamen, ¿verdad? Si era lepra o no. Y se le ordenaba que se separara del campamento. O sea, vas a tener que ir fuera del campamento. No puedes estar con los demás. ¿Sí? Y esto no tenía que ver con el hecho de que fuera contagioso, de que fuera, hoy se va a hacer una epidemia o una pandemia. No tenía que ver con eso. Porque aunque había malestares físicos, el problema era espiritual. La persona era apartada, como dijeron por ahí, para que reflexionara. El sacerdote la examinaba para ver si efectivamente su padecimiento era sarat. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo lo iba a examinar? ¿Cómo iba a saber si efectivamente era sarat, es decir, esta enfermedad espiritual? Tenía que el sacerdote examinar entonces de alguna manera el alma de la persona, porque probablemente un médico, al verla físicamente, al ver las manchas, a ver los síntomas físicos, un médico inmediatamente diría: sí, o sea, traes lepra, ni para qué, ¿verdad? Vamos a dudarlo. Pero el sacerdote, para dar un dictamen, necesitaba examinar minuciosamente a la persona. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que el sacerdote iba digamos, a estudiar a la persona, a hacer un análisis?
de la persona para determinar si tenía o no tenía Zaharat. Entonces tenía que hablar con ella. Tenía que hablar con la persona, y esto es algo complicado porque sabe que hemos dicho muchas veces acá que es bastante difícil que una persona reconozca su pecado, que una persona reconozca que hizo mal. Es difícil, ¿verdad? De verdad lo hemos dicho, ¿no? Muchas veces. Entonces la complicación que había en este asunto era que el sacerdote, para poder determinar y diagnosticar Zaharat, la persona tenía que primero reconocer lo que había hecho, si había cometido un pecado, porque cabía la posibilidad de que la persona efectivamente tuviese un problema físico. Sí, porque hay enfermedades físicas, digamos, con esas características parecidas, como lo que dice la Torá: manchas blancas o llaguitas que luego supuran, o como ronchas. Ustedes saben, hoy en día, gracias a la ciencia, nosotros sabemos que hay un montón de enfermedades físicas que se manifiestan de esa manera. Una alergia, ¿no? Una alergia simplemente. Te dio alergia a algo que comiste y te llenas de ronchas. Entonces hay ciertas características parecidas. O una dermatitis, o ¿cuál otra hay? El vitiligo también, que empiezan a aparecer. Entonces, como hay varias enfermedades que se manifiestan en la piel, entonces el sacerdote tenía que ver, a ver, puede ser que estés enfermo de algo que es meramente físico. Para ver si esto es espiritual o es físico, el sacerdote tenía que indagar con la persona. Si yo imagino al sacerdote preguntándole: a ver, cuéntame, ¿qué hiciste? ¿Te portaste mal? Entonces ahí radica la complicación. Porque a fuerza de ser honestos, la mayoría de las personas, si nos preguntan: oye, ¿te has portado bien o te has portado mal? La mayoría siempre vamos a decir: me he portado bien. O sea, a nadie le gusta decir: fíjate que sí me porté mal, sí hice esto o dije aquello. ¿Verdad que no? O sea, por lo regular no nos gusta reconocer. No nos gusta decir. Pues por eso la Escritura luego dice que los sacerdotes o los profetas, los líderes del pueblo, cuando querían indagar acerca de si había cometido algún pecado, y cuando cuestionaban a alguna persona, utilizaban la frase: da gloria a Dios. Esto es como lo que hacen hoy en las cortes, ¿no? Ve cuando alguien va a una corte, sobre todo en los Estados Unidos, y que le dicen: ¿jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad en el nombre de Dios? Oye, no, pues así. Así, con la mano sobre la Biblia. Entonces, ¿quién se va a atrever a mentir así? Bueno, sí hay quienes se atreven. Sí hay muchos que se atreven como quieran. Pero esto es de verdad algo muy serio.
Cuando el sacerdote le decía a una persona: hijo mío, da gloria a Dios, dime qué hiciste. Necesitamos saber si lo que tú estás padeciendo es Zarat, si esto es algo espiritual. Si es así, o sea, dime qué hiciste para poderte ayudar. El camino, la persona tenía que reconocer, tenía que confesar todo lo que hemos dicho, ¿no? Los pasos de hacer teshuvah, el camino del arrepentimiento. Esa persona tenía que recorrer ese camino. Si no empezaba primero por reconocer su pecado, no se podía hacer más. Por eso el sacerdote le decía: bueno, te vas a aislar del campamento, y eso para que pienses, para que reflexiones, para que se aclare tu cabeza, y cuando estés listo vienes otra vez conmigo y vamos a ver cómo va el asunto. Entonces, Zarat, la lepra bíblica, es una enfermedad, un padecimiento de origen espiritual. Y la pregunta que nos estamos planteando nosotros hoy es: ¿por qué hoy nadie padece Zarat? ¿Por qué hoy nadie se enferma de la lepra bíblica? Sabemos también el motivo por el cual las personas padecían Zarat, padecían de la lepra. Era a causa de qué, hermanos? Lashon hara, ¿verdad? Este término hebreo, Lashon hara, que quiere decir lengua maligna. La lengua maligna. Entonces, el principal motivo por el que la gente se enfermaba de Zarat era por tener lengua maligna. Esto quiere decir usar tu lengua para el mal, así, en términos muy sencillos, usar la lengua para el mal. Por eso, en los rezos diarios le pedimos al Eterno que nos libre. Por eso le decimos al Eterno: líbranos de caer en el problema del engaño. Por eso le decimos: Señor, purifica mis labios. Porque hay un gran problema con el uso de la lengua. La Biblia nos enseña a través de distintos textos que la lengua es un instrumento muy poderoso, que con la lengua puedes crear y puedes destruir. El universo fue creado con el poder de las palabras, porque está escrito que el Eterno dijo: sea la luz, y fue la luz. Hay una separación entre la luz y las tinieblas, etc. El poder de las palabras. Y el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Todopoderoso. Por lo tanto, los seres humanos hemos sido dotados de un gran poder a través del uso que le damos a nuestras palabras. Se puede construir grandes cosas, pero también se puede destruir. Se pueden hacer grandes maravillas utilizando la lengua, utilizando el poder de las palabras para bien. Pero también puedes llevar al mundo a un desastre total usando para mal el poder de las palabras.
En una de las reflexiones que les compartí en la semana, decíamos de un hombre que se acercó con un rabino para decirle: rabino, me siento muy mal. Me siento muy mal porque hice uso de la lengua maligna, porque hablé mal de un amigo, de un compañero. Y ahora pues me siento muy mal, me siento muy culpable porque hablé mal de él con varias personas. Rabino, ¿qué puedo hacer? Y el rabino le dijo: bueno, mira, vas a hacer esto. Vas a ir al mercado y vas a comprar una bolsa con semillas. Y esas semillas vas a salir al campo y las vas a esparcir. Vas a arrojar las semillas. Y dentro de una semana ven a verme. El hombre hizo lo que el rabino le dijo, fue, compró las semillas, salió al campo, esparció las semillas y esperó a que se cumpliera la semana. Fue con el rabino otra vez: rabino, ya hice lo que me dijo, ahora ¿qué tengo que hacer? Bueno, el siguiente paso que tienes que hacer, ¿si te acuerdas dónde fuiste a esparcir las semillas? Sí. Bueno, ahora ve y recupera todas las semillas. Ve y junta todas las semillas que esparciste y tráemelas. Y este hombre dijo: rabino, eso no se puede. Es imposible. ¿Cómo voy a recoger todas esas semillas? Es muy probable, casi seguro, que algunas de ellas, pues, el viento se las llevó, quedaron abajo en la tierra. Es más, algunas yo creo ya hasta echaron raíces. Rabino, eso que usted me pide es imposible, no puedo ir y recoger las semillas. Dijo: bueno, esto es una lección para que entiendas lo que sucede cuando tú hablas mal de una persona, cuando tú te expresas mal de tu prójimo. Causas un daño el cual ya no se puede remediar. Ya no hay remedio, ya no hay nada que puedas hacer, aunque tú quieras, aunque tú te sientas mal, pero ya no hay nada que se pueda hacer. Has causado un daño. Esto es algo que desataste y que ya no se puede detener. La Escritura también dice, en una enseñanza de nuestro Santo Maestro, que lo que se ate en la tierra es atado en el cielo, y lo que se desate en la tierra es desatado también en el cielo. Si tú desatas una habladuría, si tú desatas un chisme, si tú desatas la lengua maligna acá, esto ya no se para, ya no se detiene. Y por eso el rabino le dio esta enseñanza. Lo que puedes aprender de esto es a no hacerlo nunca más. Que te des cuenta de la gravedad de ese pecado y no se vuelva a repetir. Entonces hay un tremendo poder en las palabras, y la Lashon Hara, la lengua maligna, pues va a traer definitivamente destrucción. La lengua maligna va a traer un daño a las personas. Si hablas mal de una persona, le puedes causar un daño irreparable. Yo les he platicado aquí una anécdota personal
que tuve hace muchos años, cuando me presentaron con un pastor que yo no lo conocía, nunca lo había visto, y me presentaron con él y me dijeron: Pastor Saúl, Pastor fulano, no voy a decir su nombre porque aquí hay quienes lo conocen, entonces Pastor Saúl, Pastor fulano. En mi vida yo lo había visto al hermano, jamás. Ahí lo conocí. Ella lo saludo, le doy la mano: ¿qué tal? Mucho gusto. Y él me saluda, esbozó una sonrisa un poco extraña y me dijo: con que tú eres el famoso Saúl Loera. Y yo me quedé así. No sabía que era famoso. No sabía yo que tenía fama, pero por la forma en que lo dices, creo que no es muy buena esa fama. Y bueno, empezamos con el pie izquierdo, ¿no? nuestra relación. Posteriormente nos hicimos muy buenos amigos. Después de mucho tiempo, él platicó conmigo y me dijo, y hasta me pidió disculpas, ¿no? Me dijo: hermano, quiero pedirte disculpas porque cuando te conocí, la manera que me expresé y todo, dice, la verdad yo tenía muchos prejuicios en contra tuya porque me habían hablado muy mal de ti, pero ya que te conozco, pues no sé por qué me dijeron todo eso, ¿no? Tú no eres así. Y dije, pues, y dijo: ¿y no quieres saber quién me? Dije: no me interesa saber. Por supuesto que no quiero saber. Imagínense. Porque el problema de la lengua maligna no es solamente de la persona que dice las cosas, es del que escucha las cosas también, ¿sí? Entonces, por eso es algo que crece, que se esparce, que es como un incendio. Y un incendio de esos forestales con viento, hermano, que no lo puedes parar. ¿Han visto incendios forestales que luego andan, que no pueden apagarlos? Andan helicópteros y camiones de bomberos y no pueden, y duran hasta días, meses y no pueden apagarlo. Bueno, así dice la Escritura que es precisamente el problema de la lengua maligna, como un gran incendio. Eso provoca un miembro, dice la Escritura, tan pequeño como la lengua, pero capaz de grandes cosas. Un ejemplo en los tiempos modernos lo encontramos en la persona de Adolfo Hitler. Ustedes saben que Adolfo Hitler era una persona, digamos, no muy imponente en cuanto a su aspecto físico. Era más bien bajito de estatura y vaya, no era así como que un militar así grande, fuerte, que impusiera, no. Pero ¿saben qué tenía Hitler? Una lengua muy poderosa. Y usaba la lengua para el mal. Las personas que trataron con Hitler, que muchos de los subordinados de este hombre, que posteriormente fueron juzgados como criminales de guerra, al ser presentados en corte, al ser juzgados, muchos de ellos declararon que no entendían por qué habían hecho lo que hicieron. Y muchos de ellos declararon: ese hombre ejercía un extraño poder sobre nosotros. El poder de la lengua maligna los envolvía. Los discursos que les daba los convencían. Y mire que ese hombre, si el Eterno no lo hubiera detenido, porque el Eterno lo paró, bueno,
Si el Eterno no hubiese detenido a Hitler, no, ese se hubiera acabado el mundo, ¿no? Hubiera acabado los judíos, para empezar. En un tiempo récord, asesinó a más de 6 millones de judíos, de bendita memoria, que esta semana se recordó el Holocausto precisamente. Pero el gran poder que ese hombre ejerció fue la lengua maligna. Entonces, por eso, la lengua maligna se convierte en la principal razón, en la principal causa de Zarat, de la lepra bíblica. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿por qué hoy en día nadie padece Zarat? ¿Por qué hoy en día nadie se enferma de la lepra bíblica? Si el principal origen, o si la principal causa es la lengua maligna, ¿por qué nadie hoy se enferma? ¿Será acaso que no hay lengua maligna hoy en día? ¿Será acaso que nadie usa su lengua para hablar mal, para engañar, para mentir, para chismear? ¿Será eso, hermanos? ¿Qué creen? Yo creo que hoy hay más lengua maligna que nunca en la historia, ¿no? Medios de comunicación. Mucha lengua maligna. Sí, ahora con el tema de la pandemia, hoy ahí nos dimos cuenta de la lengua maligna que utilizan los medios de comunicación masivos. Entonces, si efectivamente sí hay lengua maligna, mucha lengua maligna, ¿por qué entonces nadie se enferma de lepra bíblica? ¿Por qué hoy no existe la lepra bíblica? Tal vez porque el motivo de la lepra en ese entonces era hacer que las personas se redimieran, pero ahora yo creo que ya ni con eso las personas caerían en redención. Porque solo les daban a Más o menos, sí. espiritualidad. ¿Mande? Les daba solamente a personas con alta espiritualidad y ahorita lo que parece. Ahí está. ¿Escucharon eso? Sí. Que la lepra bíblica solo afectaba a las personas con un alto nivel de espiritualidad. Dice acá la hermana: no, hoy no somos dignos. O sea, hoy nadie tiene un nivel espiritual como para que te dé la lepra. O sea, la lepra bíblica. ¿Sabe que yo cuando analizaba esto me puse a pensar en cómo funciona el cuerpo? ¿Saben ustedes lo que son los leucocitos? ¿Cuántos saben qué son los leucocitos? Los glóbulos blancos que todos tenemos en el cuerpo, ¿verdad? O sea, y hay otros que son monocitos y linfocitos. Hay un montón que tenemos en el cuerpo. En el cuerpo tenemos todo un ejército de defensas. O sea, los leucocitos son parte de ese ejército, los monocitos también, y todas nuestras defensas en el cuerpo están en nuestro cuerpo para defender. Entonces, ¿cuándo es que se activan los leucocitos? ¿Cuándo es que se activan las defensas de nuestro cuerpo? Cuando ingresa a nuestro sistema algún virus, alguna bacteria, ¿verdad? Pero principalmente virus. Entonces se activa el ejército de defensa del cuerpo. Y
y a defendernos. Es el cuerpo a defenderse. ¿Sabe que uno de los problemas de salud que tenemos hoy día es precisamente el tomar muchos medicamentos? Hay mucha gente que le gusta tomar. Y digo le gusta porque muchos, aunque no lo necesiten, parece que les gusta. Échame unas omeprazol con paracetamol y oye, pero ¿para qué tanto? No, pues es que. O, oye, trae un poquito tos, dame un jarabe. No, más de una vez la inyección, ¿no? De una vez, ¿para qué vamos a andar batallando? Vamos a inyectar una dexametasona para que curarme bien rápido. Oye, entonces sabe usted que el cuerpo se puede defender. Entonces necesitas darle oportunidad al cuerpo de defenderse. Hoy en día la mayoría de las personas tenemos problemas con nuestro sistema de defensa en el cuerpo, pero es porque le hemos metido mucha cosa extraña, ¿no? Entre ellos los medicamentos. ¿Y sabe qué pasa luego? De que cuando hay algo extraño en el cuerpo, y si aparte le estás metiendo mucho medicamento, se corre el riesgo de que tus defensas, digamos tus glóbulos blancos, tus leucocitos, todo tu sistema de defensa se vuelve contra ti y te empieza a atacar. Entonces es una locura. O sea, quien te debe de defender te empieza a atacar. Y no hay cosa más difícil para el cuerpo humano que salir de un problema de esos. Cuando tus propias defensas te están atacando, es bien difícil salir de ahí. Es muy complicado. Entonces, yo pensaba en esto y decía, creo que la lepra bíblica lo que era, o lo que consistía la lepra bíblica, era precisamente como un sistema de defensa, un sistema de defensa del cuerpo, pero que solamente se presentaba, como ya dijeron, en las personas con un alto nivel de espiritualidad. ¿Se acuerdan la semana pasada? La semana pasada, ¿cuál fue nuestro tema? A ver si se acuerdan. Amén. Exactamente. Hablamos del tema de las distancias, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de estar cerca? ¿Qué tan lejos estoy de Dios o qué tan cerca estoy de Dios? En la medida que yo esté cerca de Dios, mi nivel de espiritualidad, ¿cómo va a estar? Arriba, hermano, a tope. ¿Sí? Dijimos la palabra tajor. Tajor para decir bien cerca. Tamé para decir lejos de Dios. Entonces, si yo estoy cerca de la presencia divina, mi nivel de pureza, mi nivel de espiritualidad va a estar bien arriba. Pero si yo estoy lejos de Dios, si yo me he alejado de su presencia, mi nivel de pureza va decayendo y por supuesto mi nivel de espiritualidad también. Entonces, cuando nosotros preguntamos ¿por qué hoy en día ya nadie se enferma de Sarat? De acuerdo a las escrituras, todo parece indicar que no hay entonces nadie tan cercano a la presencia del Eterno como para ser digno de enfermarse de Sarat. En aquel tiempo, la presencia divina se encontraba en medio del pueblo de Israel. El Mizcán, conocido como el tabernáculo, estaba ahí,
El Eterno levantó su habitación en medio de su pueblo. Entonces, por eso el Zarat les afectaba. Por eso la lepra les afectaba, porque el pueblo de Israel en ese momento tenía un nivel de espiritualidad muy alto. Porque la presencia divina estaba con ellos, entre ellos. Les acompañaba de día y de noche. Todo el tiempo estaba ahí. Entonces se entiende por qué la lepra les afectaba. Todavía en tiempos de Yeshua, cuando nuestro Santo Maestro caminó en esta tierra, todavía se habla de casos de enfermos de Zarat. Entonces, específicamente en esa temporada, vamos a decir, en el tiempo que duró la visita de Su Majestad Yeshua, hubo una actividad espiritual inusual en Tierra Santa, porque Yeshua andaba ahí. Él recorrió toda la región de Judea y Galilea constantemente, anduvo recorriendo, como dice la Escritura, cada ciudad, cada aldea, incluyendo por supuesto Jerusalén. Todo fue recorrido por nuestro Santo Maestro. Y vea cómo las fuerzas espirituales se estaban moviendo de una manera tan intensa mientras Yeshua estuvo acá. Hubo actividad demoníaca muy fuerte. Si usted se fija, hermano, en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, prácticamente no se nos habla de actividad demoníaca. Pero cuando vino Yeshua, ¿qué tal? Por todos lados salieron demonios. ¿Se da cuenta? Y enfermos de lepra y de otras muchas enfermedades. Es que la presencia divina estaba aquí con una fuerza. Y entonces la presencia divina tiene una afectación poderosa para bien y también para mal, para ambas, de tal manera que podemos ver ahí toda esa actividad. Algunos sabios judíos señalan que no solamente Israel, sino el ser humano en general, nos hemos ido alejando cada vez más de la divinidad, de la voluntad del Eterno, de la pureza, de la santidad. El mundo en general, llámense religiosos o no religiosos, el mundo en general coincide en que los días que nos está tocando vivir a nosotros presentamos la mayor decadencia moral y espiritual como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Está triste el asunto, ¿no? En opiniones de las religiones del mundo, la humanidad está más lejos de Dios hoy en día que nunca en la historia. Y esto lo dicen la mayoría de las religiones. Incluso los líderes religiosos. Bueno, yo no sé si todos se dieron cuenta, fue algo que ahora sí que del dominio público, ¿no? Lo que hizo el Dalai Lama, ¿sí vieron? Con un niño. Por ahí les compartí una foto del Dalai Lama con su otro compañero del Vaticano.
ahí como que saludándose de piquito, ¿no? Se imaginen, si esos son dos líderes de dos religiones de las más grandes del mundo. Entonces, si así están los líderes, imagínense el nivel de espiritualidad que te andan manejando estas religiones. Entonces, por eso se dice que hoy en día el alejamiento de Dios está en el punto más álgido de toda la historia. Y cuando lo vemos así y lo entendemos, podemos responder: ¿por qué hoy nadie se enferma de Sarat? ¿Por qué a nadie le afecta la lepra bíblica? Pues, no somos dignos, estamos demasiado lejos. Sí, como dijo Sergio, de nada serviría. De nada serviría. Las personas que se enfermaban de Sarat se enfermaban por cosas sencillas. No crea usted que eran unos pecadotes. O sea, por decir algo no tan grave. Por ejemplo, Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, ella padeció de Sarat. ¿Por qué? ¿Por qué se enfermó Miriam? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? O sea, ¿creen ustedes que lo que Miriam dijo era, de veras muy grave? No. O sea, para el nivel de espiritualidad que andamos manejando nosotros, André, eso no fue nada. La verdad. Pero en ese momento, como Miriam manejaba un nivel de espiritualidad muy alto, imagínense Miriam con el pandero y cantando y dando gloria a Dios. No, hermano, te falta más. Tienes que dar más todavía. Entre más nivel de espiritualidad, de poder, de santidad, de pureza tengas, más se te demanda. Por eso ellos se enfermaban de Sarat. Y por eso nosotros no nos enfermamos. Nos falta mucho para alcanzar ese nivel. Entonces, esto es triste, ¿no? Pero es la realidad. Estamos en la peor época de la historia del mundo. Pero no todo es mala noticia, porque saben que este nivel de maldad que hemos alcanzado en el mundo es una señal, ¿verdad? Es una señal, y es una señal de que esto ya está por concluir. Dijo nuestro santo maestro: como en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. O sea, este nivel de maldad también nos dice que su majestad viene, que se está acercando. Y fíjese, entre más se acerca su majestad a esta tierra, el nivel de maldad va aumentando, pero también el nivel de pureza en aquellos que siguen y obedecen y guardan su palabra. Como ya dijimos, la presencia divina afecta en dos sentidos: a quienes aman la justicia, a quienes buscan de la presencia del Eterno, a quienes siguen su voluntad. Su presencia y su cercanía les afecta de manera positiva. Pero a los contrarios,
les afecta de manera negativa. Y la cosa es que esto está todo alborotado. Entonces, si ahorita se está viendo mucha actividad demoníaca, si ahorita se está viendo mucha cuestión de maldad en todos los aspectos, esto obedece a que Él viene. Esto obedece a que su presencia está cada vez más cerca. Y eso nos debe de motivar, ¿verdad? Eso nos debe de alegrar, porque el tiempo se está acercando. Entonces, si nosotros empezamos a manejar un nivel de pureza muy bueno, pues no nos sorprenda que la lepra aparezca otra vez. Y esa sería una estupenda señal. Esa sería una magnífica señal. Que de pronto hubiera hermanos, que hubiera creyentes que se empezaran a enfermar de la lepra bíblica, que empezaran a tener manifestaciones en su cuerpo físico, pero de origen espiritual, porque eso nos estaría diciendo que Él está todavía más cerca. Y yo no dudo que esto pase, o que esté pasando incluso ya. Pero mis hermanos, esa es la razón, porque podemos, repito, construir o podemos destruir. Y cuando la Biblia toca el tema de las palabras, la Biblia es muy severa. ¿Han notado que cuando la Biblia dice 6 cosas aborrece el Eterno y aún 7 abomina su alma? Se dan cuenta que la mayoría de esos pecados tienen que ver con la lengua. ¿Sí? También la Escritura dice, a través de nuestro Santo Maestro, que seremos llevados a juicio por cada una de nuestras palabras. Seremos juzgados por todo lo que decimos. También la Escritura dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solamente la que se va a usar para edificar, para bendecir. En ese sentido, todos pecamos con nuestra lengua. Tenemos que tener extremo cuidado, pues si bien es cierto, no corremos el riesgo de enfermarnos de lepra, pero lo que sí nos pasa es que cada vez que usamos nuestra lengua para mal, nos alejamos más de la presencia divina. Y eso sí es una realidad. El enfriamiento espiritual nos puede invadir. Entonces, por eso tengamos mucho cuidado. No sea que sin darnos cuenta nos estemos alejando y alejando cada vez más. Shabbat Shalom. Y sonría que el Eterno le amará. Sonriamos que el Padre nos ama, pero apliquémonos a hacer las cosas lo mejor que podamos. Shabbat Shalom. Despedimos de nuestros hermanos virtuales. Nos vemos más tarde.